Muy bien. Les decía de que recuperando lo que veníamos trabajando en la clase pasada, decíamos, la presentación tenía tres partes, una descriptiva, más centrada en estas tendencias del sistema, una segunda de análisis de política, y una tercera más bien propositiva, más bien planteada en términos de diagnóstico. Si a ustedes les parece, volvemos a la presentación, pero me gustaría retomar, o por lo menos, digamos, retomar el hilo de las discusiones que habíamos planteado ahí, que tienen que ver un poco con estas tendencias, ¿no? A ver dónde lo teníamos. Bueno, el tema álgido que habíamos dejado pendiente era, vamos a sentarlo más al principio, era esta hipótesis, eran un par de hipótesis. Una, que decíamos que la actual configuración de las universidades en la Argentina expresa, digamos, de manera contradictoria tendencias que tienen que ver con la historia del sistema. O sea, cuando digo tendencia me estoy refiriendo a estos datos que fuimos analizando de matrícula, de docente, de presupuesto, y también decíamos al impacto de las políticas de reforma de los 90. La segunda hipótesis que decíamos es que las políticas universitarias en los últimos 30 años no modificaron sustancialmente estas tendencias. Aunque, y esto es lo que vamos a tratar de ver hoy, introdujeron nuevas pautas de regulación en el sistema, en las instituciones, en la comunidad académica. Bueno, la tercera es la idea más bien de que, digamos, más que una hipótesis, es más bien una suerte de casi diríamos, supuesto respecto del lugar o a la importancia de lo que vamos a llamar el análisis universitario. Ese supuesto puede ser formulado de la siguiente manera. En el sentido de que la capacidad para intervenir, siempre hablamos del lugar, del rol de la universidad, pero bueno, esa capacidad para intervenir en los problemas está asociado a la capacidad de la propia institución de pensarse a sí misma. A eso vamos a llamar reflexividad. En realidad es una obviedad. Una institución no puede cambiar el mundo si no puede cambiarse a sí misma. Es una obviedad, pero la verdad muchas veces se declama el lugar de la universidad y la verdad que sí, si no podemos cambiar un plan de estudio, no podemos mejorar digamos, que nuestros alumnos se gradúen, digamos, mal podemos aportar a la sociedad que se transforma. Ahora bien, a eso, esa capacidad de reflexionar y de intervenir, es lo que vamos a llamar pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es criticar, es precisamente dar cuenta de ese rol, ¿sí? Y que en cierta manera es lo que expresa el rasgo de, vamos a llamar, de autonomía. Si seguimos estos supuestos que planteamos, cuando analizábamos estos datos respecto a las tendencias del desarrollo de la planta docente, y que podíamos hacer extensible también al desarrollo de la planta no docente, y decíamos, bueno, ¿por qué razón crece? Este es en términos de números, de cargos, ¿no? ¿Cómo puede ser que la matrícula se estanque o esté en una meseta y crezcan los cargos docentes? ¿Y cómo puede ser de que, aunque crecen los cargos docentes, no se modifican las dedicaciones? Y si a esto le agregamos más que esto no depende de la política, depende de las propias universidades. Decíamos en el clímax de nuestra discusión del jueves pasado, bueno, ¿qué pasa con el sector no docente?
no tenemos datos todavía, pero sería bien interesante tener datos, a ver, bueno, si creció o no creció la planta docente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con estas otras transformaciones que trae la virtualidad? O sea, estas transformaciones que trajo la pandemia, pero que tendemos a pensar de que ciertas dinámicas que se instalan continuarán. Por ejemplo, la virtualización, lo que algunos llaman formas bimodales de presencialidad, pero sobre todo que cambian las condiciones de trabajo de los docentes, cambian las condiciones de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos, y es inevitable que eso no afecte las condiciones del sector. ¿Se entiende? Habíamos visto también que esas condiciones, me acuerdo que discutimos bastante respecto de, bueno, qué factores se les puede inciden en esta realidad, y bueno, una de las cuestiones que siempre se plantea es la cuestión del presupuesto. En este dato es paradojal porque es un cuadro que, digamos, analiza en el, digamos, hasta altura mediano plazo, desde los 80 hasta mitad de la segunda década del nuevo siglo, ¿y qué es lo que observamos? Bueno, dos datos. Uno podría ser de que la tendencia de crisis cíclicas, digamos, del país, el cuadro este llega a 2014, pero podemos decir que en 2015, 2018 empieza otra crisis, hasta el día de hoy. Pero lo paradojal es de que si el indicador que tomamos, el Producto Bruto Interno, y vemos en su variación esos ciclos, cuando miramos el porcentaje de PBI, de presupuesto universitario, ¿qué es lo que observamos en el largo plazo? Que a pesar de las crisis, el pedacito de la torta, que es un pedacito chiquito, casi, digamos, ni mueve el amperímetro en la estructura macroeconómica, pese a ello, el cachito de esa torta tiende a crecer. Claro, significa un poco cuando crece el presupuesto, pero no significa nada cuando estamos en crisis. Es un poquitito más de lo menos que vamos a recibir. Ahora, es interesante porque si uno mira, yo acá no tengo los datos de lo que corresponde al rubro educación en su conjunto. Pero lo que sí podemos observar es la mayor capacidad que tiene la universidad de, en cierta manera, de presionar para mantener cierta cuota de recursos, y esto tiene que ver con los sectores sociales que van a la universidad, tiene que ver con la capacidad de lobby que tienen los rectores, etcétera, etcétera, diferente a lo que es el sistema educativo, que en realidad está mucho más difuso, y la mayor capacidad de negociación que tienen los actores gremiales, en el caso de la FATUN, en el caso de las CONADU, respecto de lo que tiene, por ejemplo, la CETERA y los sindicatos provinciales docentes. Tienen mucha menor capacidad de presión, tanto sobre el Estado Nacional como los estados provinciales. Esto es lo que explicaría cómo, a pesar de que estos vaivenes, el presupuesto de a cachito va aumentando. Claro, ciertamente ustedes me dirán, subir en centésimas el presupuesto significa poco, digamos, en sistemas que se expanden. Pero la pregunta sería, ¿qué significa ese poco en sistemas que están más bien plafonados, o amesetados, mejor dicho? Queda para seguir reflexionando esa cuestión. Pero, ¿Puedo hacerle una pregunta? sí, estoy esperando. Bueno. Solo respecto al último dato que digo, ¿cómo lo contrastamos frente a la subida de tarifas?
¿sí? Y al ciclo hiperinflacionario que vivimos, sobre todo a partir del 2015 se va a desatar, si bien teníamos inflación muy alta desde el 2012, en función de ese aumento que usted señala. Porque es ahí donde se ve, en todo caso, eh, qué incidencia tiene ese aumento, que es cierto, yo creo que los datos son contundentes, además son claros y precisos, pero cuando los comparamos, digamos, con la suba de tarifa que hemos tenido, donde, digamos, hay universidades, en el caso nuestro estructuralmente, nosotros alquilamos edificios y además pagamos tarifas, y en función de que mucho de ese presupuesto también se va a salarios, en función del ciclo hiperinflacionario que hemos tenido, donde el salario real ha caído cerca de un 40%, según las fuentes. Entonces sí, existe una expansión del presupuesto universitario, ha existido, y todo lo que usted señala es pertinente y realmente es así. Ahora, el problema es cómo han avanzado, en el caso particular de los no docentes, los sueldos contra la inflación. Las paritarias han sido lo mejor posible que podían ser, yendo a la baja contra la inflación. Y en el caso de la UNA, nosotros entramos en un momento en emergencia económica, entre otras cosas, por las cosas que estoy señalando. Entonces, que ha sido una realidad de varias universidades argentinas. Entonces, el presupuesto educativo ha crecido, es cierto, en el ciclo de expansión, aún en gobiernos neoliberales, como el de Macri, pero también es cierto que si uno contrasta, digamos, ese crecimiento con el crecimiento exponencial de las tarifas, con el crecimiento exponencial de los alquileres, con la recontradolarización de la economía y con 6 devaluaciones consecutivas, digamos, en salarios, y una pérdida del casi el 40% del salario real, entonces tenemos otro fenómeno. ¿Sí? No deja de crecer el presupuesto, pero es sumamente insuficiente a la hora de atender necesidades básicas. No, o sea, por supuesto, o sea, digamos, a ver, lo que estoy tratando de presentar no es justificar los ajustes, que eso queda por cuenta de los gobiernos, macristas o no macristas. Lo que estoy señalando es que cuando mira estructuralmente la dinámica del sector universitario, hay cuestiones que, digamos, se vuelven inconsistentes, que tiene que ver con el amesetamiento de la matrícula, el crecimiento de los cargos, y le agregaba un elemento más, que es la transformación de las condiciones de trabajo y de enseñanza de la universidad, de una relación, digamos, que tiende a quedarse, que llegó para quedarse. Y por supuesto que esto no, digamos, no justifica los salarios, no solo de los universitarios, sino de toda la población. Lo que quiero decir es de que en realidad la pregunta es, bueno, si estas instituciones, ¿cómo están, cuál es la dinámica que están asumiendo? No sé si, digamos, la clase pasada me quedé con la sensación que yo digo, mira, si yo ahora, yo cargo las notas, yo cargo en el SIU, yo corrijo, los alumnos se inscriben solos, bueno, también están afectando las condiciones de trabajo de los no docentes, y ya no tiene que ver solamente con la justeza del salario, que por supuesto estamos todos de acuerdo. La diferencia es decir, bueno, ¿cuál es la estructura que necesitamos en función de estas transformaciones? En ese marco quiero, o sea, por supuesto que yo también deseo ganar más dinero, todos queremos ser más felices. En eso, digamos, nos vamos a poner de acuerdo. La pregunta es si lo miramos desde el punto de vista de qué instituciones son, qué Entiendo características tienen, perfectamente. cómo están funcionando. ¿Se entiende? Entiendo perfectamente. Lo que pasa es que en un país, digamos, en el cual estamos llegando al 50% de pobreza, y donde el 38% de la masa asalariada es pobre, es una realidad que uno no puede no soslayar a la hora de hacer un análisis también. No digo que no se esté haciendo, creo que el foco es otro, y lo acaba de explicar muy bien, pero es algo que tenía que decir en función
de que si bien el aumento del presupuesto ha sido sostenido en términos gradales, es decir, pero ha sido sostenido, tenemos otra problemática que es el presupuesto contra lo que ha sido la inflación de la economía real. Entonces ahí hay un problema más estructural, donde los presupuestos ya parten condicionados, ¿sí? Porque no, a ver, si las cosas no valen lo mismo, es decir, la distribución del presupuesto tampoco va a ser igual, ¿sí? Y las necesidades van a cambiar, también van a ser otras. Y eso va a impactar también en las realidades, al interior de las realidades de las instituciones, más allá que el enfoque del análisis es desde las instituciones hacia afuera. Entiendo la propuesta, entonces, simplemente eso. Y entonces, ¿cómo sigue el razonamiento? ¿Cómo es la cosa? Bueno, a ver, una de las cuestiones claras, obviamente, es mayor presupuesto. Eso queda Pero por eso clarísimo. la pregunta Pero digo, sería, ¿para qué? Me pongo en Guzmán, que se supone que es el ministro progre de un gobierno progre, ¿no? yo le pregunto al país si el país quiere tener una camada sostenida de profesionales justamente para hacer un diferencial estructural dentro de la Bueno, propia economía y la sociedad argentina en pero por función de eso otras sociedades latinoamericanas que son sumamente desiguales. está bien, pero Esa es la primera respuesta que yo podría dar. bueno, pero ¿Es necesario vamos, tener más vamos a los datos, profesionales? Yo Manuel. diría, yo diría a priori que sí. Para, Déjeme terminar, déjeme terminar. vamos a los Está bien, datos. usted me preguntó, yo le respondo. Bien, bien, Sí, yo bien, a diría ver. a priori que sí. ¿Sí? Ahora, eso, eso te da la posibilidad de tener mayores niveles de excelencia académica y al interior de las propias instituciones el análisis que se hace es discutible, pero yo creo que una sociedad profesionalizada da mayores marcos, permite mayores marcos de discusión y permite mayores marcos de solución a lo importante y lo urgente que la propia sociedad se ha planteado. ¿Sí? O Manuel, sea, y esto no está sucediendo del todo, y la Manuel, universidad, por las cosas que usted está está marcando, no grabada está la cumpliendo clase ese rol. anterior. Vos decías la clase anterior, cuando miramos estos datos de las carreras profesionales, de que la matrícula está concentrada en pocas instituciones, que las carreras profesionales marcan, vos eres el que decía el carácter conservador de la universidad. No yo. Entonces, la pregunta es de que, digamos, Lo no es dejo de con lo que soslayar. debería ser, sino con lo que hoy por hoy, y te digo, esta presentación, hablamos del tema del acceso, y vimos los quintiles de ingreso, y vimos qué pasa con los sectores populares y qué pasa con los sectores medios. ¿Te acordás? Entonces, digo, Sí, sí, no estoy haciendo una retórica, estoy tratando de analizar con datos, y si querés no, analizamos no, los graduados también. no, está perfecto. Lo, Yo lo no, que no digo es de digo. que, digamos, por eso digo, una institución que pocos reflexionan sobre sí misma, mal puede aportar a las transformaciones generales. Estoy absolutamente de acuerdo. Y además con los datos y con el análisis, no estoy refutando el análisis. O sea, estudiando un punto de vista nada más. Mm. Se me preguntó por el presupuesto, bueno, de una No, está respuesta. bien, pero por eso digo, me quedé pensando a ver, el ejercicio que les quiero plantear es, necesitamos salir de ese tipo de discurso meramente economicista, diríamos. Necesitamos un discurso mucho más analítico, más que asuma buena parte de los problemas que tiene esta institución, que no es solamente por efecto del presupuesto. Pues yo te digo, los cargos Sin docentes no duda. Sí, dependen del sí, ministerio, sí, sí, sin duda. dependen Eso. pura y exclusivamente de las universidades. Entonces, digo, ahí hay una cuota De que análisis que tiene hay que que ver hacer. con un Sí. nivel de autorreflexividad. Y te digo más, te pongo en la situación actual, que me parece que es complicada en el sentido de que se te están modificando las condiciones de trabajo. Sin duda. Sí, O sí, sea, bueno, la sí. sensación de, te digo, vas a los docentes universitarios y lo que ves por un lado una sobrecarga de trabajo
porque la virtualización te transforma, te permite hacer una economía de escala que no tenías en la presencialidad. O sea, casi te diría, los Sí, reclamos por mayor salario, te diría que están más justos en los trabajadores docentes. Porque dicen, mirá, yo antes tenía 200, ahora tengo 400 alumnos con X cantidad de Zoom. Sí, sí, es cierto. Entonces la pregunta es, bueno, mi pregunta sería, en el caso de los trabajadores no docentes, ¿hay percepción respecto de cómo afecta esto o cómo va a afectar? Yo tengo entendido que sí, es decir, a nosotros nos ha afectado, todos estamos en teletrabajo, estamos realizando tareas diversas, no es lo mismo. Y por supuesto, si el teletrabajo no está regulado, puede dar lugar a un sinfín de situaciones. ¿Sí? No digo que esté pasando exactamente, pero entre otras situaciones puede ser la falta de tareas, o, por otro lado, horarios más flexibles, que entre otras cosas encubran situaciones de explotación. Lo digo en general, ¿sí? Hay que estar muy atento con la nueva ley de teletrabajo en ese sentido, que es un marco regulatorio amplio, pero sí es un fenómeno global. Es decir, no solo está pasando en educación, pero es educación donde tenemos que poner el foco del análisis porque somos una universidad. ¿Qué opina el resto? ¿Cómo lo ve el resto? Y yo veo que sí, obviamente va a ser necesaria una gran adaptación y reestructuración de las funciones porque como se venían dando, ahora han cambiado totalmente las pautas. Y en cuanto a los no docentes, yo veo que hay algunos trabajos que son más meramente administrativos, que se pueden absorber mucho mejor desde la virtualidad, y hay otro tipo de trabajos que son más presenciales, como la limpieza y demás, que va a haber que buscarle la vuelta para poder buscarles una nueva función. Porque si estamos en una virtualidad donde por ahí ya los edificios, por el momento, no son necesarios, eso va a implicar, bueno, ver cómo se ajusta todo. Y también me quedé pensando en relación a las dedicaciones exclusivas, simples. Yo de la escasa observación que pude hacer desde mi lugar de trabajo, veo como que, obviamente, una dedicación exclusiva implica 4 dedicaciones simples en cuanto a el presupuesto. Y las dedicaciones simples por ahí, la verdad que desconozco cómo es la mecánica que utilizan para el razonamiento de la asignación, pero da la sensación como que prefieren tener más docentes, mayor cantidad de docentes, por sobre una calidad para investigación o dedicación. Eso es lo único que yo puedo observar desde lo que veo nada más. Muy bien. Nieves Rodríguez. Acá estoy. No sé cómo le va. Te escuchamos, Nieves. ¿Nieves? ¿Te escuchamos, Nieves? Bueno, mientras Nieves va explorando ahí la comunicación, ¿algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? Bueno, aprovecho. Sí, sí, sí. Y sí, yo por ejemplo trabajo en el SINO. En el SINO tiene otro tipo de modalidad con respecto a lo que sería el resto de las carreras, ¿no es cierto? Para nosotros, 20 alumnos más es hacer un trabajo más manual, es agregar esos alumnos alistados. Y no digo que es lo mismo que corregir, porque, a ver, veo las comisiones que armamos para las materias de Estado, Sociedad, Universidad, lectura y análisis de texto. Hay una que tiene 178 alumnos, otra que tiene 224. Entiendo que la corrección puede llegar a ser letal, pero sin embargo también hay herramientas para
tanto como para que nuestro trabajo sea un poco más práctico. O sea, tenemos el Ciguaraní, que a piña y a rajuño lo hacemos andar, y los docentes también tienen la herramienta esta de la plataforma, que pueden tener, bueno, los multiple choice. Estamos al horno cuando dicen desarrollar. Ahí sí, ahí es tiempo de vida real aplicado, que tiene que tener tanto como el alumno, tanto como el docente, para hacer un escrito, para entender, para leer el escrito, para responder el escrito, etc. Yo creo que está como, a ver, virtualmente está bastante adaptado. Simplemente todos tenemos que manejar bien las herramientas. Sí puede ser que en algunos casos se haya disminuido el trabajo, pero de vuelta es por el tono este de la presencialidad. Por ejemplo, la gente de la gente de mantenimiento tengo entendido que va, mantiene las cosas andando, no va todos los días quizás, en algunos casos quizás sí, pero en lo que es en cuanto a los docentes y los no docentes, yo estoy bastante a favor de lo que sería la virtualidad, y obviamente que sí, que haya una ley de teletrabajo, que tengo entendido que hay, pero que se sigan viendo puntos, y como todo, ir aprendiendo todos de lo que de la ley que se quiere implementar, e ir haciendo las correcciones a medida vaya pasando el tiempo, porque no es que sacan una ley de teletrabajo, bueno, listo, buenísimo, nos arreglamos todo, porque al principio, cuando estaba en el primer desmadre, antes de que todos nos organizáramos, todos estamos trabajando horas de más, todos estábamos respondiendo el teléfono hasta las 9 de la noche, capaz entrando un poco más temprano, pero yo creo que es parte del proceso de aprendizaje y de ensamble que tiene que tener uno con las herramientas y con la situación de hoy. Es una pandemia. La última fue la gripe porcina en el 2009, y la anterior grosa había sido, no sé, la peste negra, una cosa así. Son cosas que se van cambiando. Por suerte hoy tenemos todas las herramientas estas digitales que hace que casi tengamos, te digo, la misma vara, la misma línea con los docentes, con los alumnos y con los no docentes. Yo la verdad estoy bastante a favor. Y creo que cuando la universidad diga, pero miren lo que nos estamos ahorrando en plata, podemos volar las oficinas y poner más aulas para pibes, eso sería fantástico, porque podríamos aceptar más gente. Yo creo que ahí, cuando se abran un poquito más los ojos de ese lado y no sean tan conservadores en algunos aspectos, podamos mejorar en cuanto al teletrabajo. Eso va a estar bueno. Algunas materias, bueno, solo se pueden dar de manera práctica, quizás se puedan hacer excepciones para ese tipo de casos, pero en materias lo que sería de texto o ese tipo de materia, es casi como el trabajo no docente. Se puede realizar desde la casa, no creo que sea peor. Se me ocurren mil motivos por los cuales me parece que son mejores que uno levantarse de Ensenada y tomarse el micro 7 horas y bajar, y que haya un paro de tren o un paro de subte. Creo que actualmente estamos bastante nivelados, o sea, los no docentes con los docentes, de vuelta, aclarando los cargos en los que están relacionados cada uno, todo lo que sea contables, los que hacen las liquidaciones, los que hacen todo lo que es oficina de alumnos, esos son como laburos constantes, permanentes. Quizás los otros que se dejaron de hacer por cuestiones obvias, haya que reformularlos y reestructurarlos, pero eso ya viene de parte de nuestros jefes y de parte de autoridades de palabra mayor. Pero eso en cuanto a lo que estaban hablando recién qué Muy piensan bien. del rol del no docente actualmente. Yo les doy un comentario y sigo dando la palabra, ¿no? Hace 10 Sí, años... lo hice muy extenso, perdón. No, un comentario chiquito. Hace 10 años, un poquitito menos, en Europa, prácticamente los bancos, las oficinas como la tenemos acá, no existen. En realidad te cobran, si vas a hacer un trámite en un banco con una persona, aquel trámite que uno puede hacerlo en un cajero automático. El Claro. área bancaria es un área que más se ha transformado. Transformado lo voy hacia lo bruto, menos gente. Transformar Claro, es que, sí. bueno, va, digamos, lo mismo que los peajes. La pregunta, lo Claro. digo, estoy metiendo el cuchillo a fondo. Si esta Ujú. tendencia, que ya está presente,
no es solamente los colegas que la parte de maestranza, toda la parte administrativa. Les doy un dato, por ejemplo, en Brasil, los subsidios, la rendición de subsidios lo hace el investigador ante la CAPES, que sería como el MINSIT. No pasa por la facultad. O sea, los investigadores respondemos con nuestro patrimonio si metimos la pata. O sea, no hay una mediación por la institución. Con lo cual, las instituciones no son las áreas que administrativas. O sea, que hay una suerte de, digamos, desplazamiento de responsabilidades y acciones hacia los sujetos, hacia los trabajadores, y una lógica de auditación general, que eso es lo que te permiten las tecnologías. ¿Se entiende? Entonces, digamos, lo planteo, no estoy diciendo que esto va a llegar mañana, pero con la pandemia, digamos, aceleraron todos estos procesos de virtualización. Entonces, eso es lo que me parece de que Perdón, trato se le está de cortando meter todo. en discusión. No, no, Sí, justo lo que dijo recién se le cortó por internet, no llegué a escucharlo. no, lo que decía es de que la aceleración que traen los procesos de virtualización modifican sustancialmente las formas del trabajo. Y lo Sí, digo es a lo casi como bruto, un reemplazo de máquina claro, sí, sí. menos gente. Vamos a dejar sin tanto eufemismo, menos gente. Sí, 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 sí. Manuel. Perdón, me parece que Lili había levantado la mano antes que yo. No sé si ella quiere Sí, sí, hablar, si sí. no... Lili. Sí, sí, perdón, gracias Manuel. Bueno, Andrés, te apoyo 100%, 100%, porque la virtualidad no tiene que ser... Nosotros, primero que la UNA pienso, ¿no? Nunca va a poder ser 100% virtual. Las clases de zapateo, todavía el profesor necesita ver al chico zapatear. Ahí, frente a frente. O sea, nunca vamos a poder ser 100% virtual. No sé otras universidades, pero en el caso de la UNA no creo que se pueda llevar. Y yo todavía no tengo el ciuguaraní en el departamento. En breve llega, cargamos todo a mano. Todo a mano. Todo. Todo a mano, sí, sí. Pero supongo que cuando venga el guaraní, yo pregunté, che, ¿saca trabajo? Porque supuestamente el guaraní es lo No, más... no necesariamente. Siempre depende cómo esté impartido y cómo te hayan elegido manejar el guaraní. Pero, por ejemplo, yo Pero, siendo como una oficina nueva, no necesariamente te va a aligerar el trabajo. Sí te va a bueno, permitir algunas cosas masivas, pero ¿ves? Ahí a está. diferencia de otros, de vuelta, a diferencia de otros departamentos, en el SINO tenemos que hacer un montón de cosas más manuales, aún así teniendo el guaraní. O sea, y de hecho ¿Ves? pasa lo mismo con los profesores. Más alumnos, particularmente en nuestra oficina, más alumnos, más trabajo. Porque todo lo terminás metiendo en un Excel grande y cruzándolo porque por las condiciones del SINO, que no puede tener nota numérica, es un problema eso para el guaraní y no termina ayudándote. Pero si ¿Ves? se los ponen como si fuese una carrera normal, no debería haber ningún problema. Pero algún chascarrillo te va a meter, eso seguro. Tal vez tenga menos margen, tengamos menos errores, por ahí más zafemos con algunos errores que nuestros, pero no le tengo miedo a la tecnología. Cosas para hacer siempre va a haber, siempre. Sí, sí, Siempre sí. hay para buscar cosas, siempre hay actividad para hacer dentro de la oficina. No sé hasta qué punto la tecnología menos gente. No, en realidad cuando optimicen de arriba, arriba, arriba. Creo que la idea es mantenerlo Les así, cuento, justamente por disculpen esto. que les pinche el globo, ¿no? Marx pensaba de que los trabajadores era la fuerza masiva del capitalismo. Entonces somos la mayoría, entonces, digamos, las transformaciones venían, bueno, una de las
tensiones que tiene el capitalismo contemporáneo, que cada vez hay menos obreros a nivel global. Somos sociedades más de servicio, más que de obreros. ¿Se entiende? Vamos a una sociedad cada vez más de servicio. No quiere decir que esto no hay explotación, que no hay, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es de que no lo pensamos como que los cambios son de grado, sino son más cualitativos. Que si el trabajo cambia, cambia necesariamente las condiciones que demanda el trabajador. ¿Se entiende? Por eso el tema, en ese me parece que está muy bien el sector no docente de estimular la capacitación, digamos, aumentar, vamos a un modelo de trabajadores, digamos, en algunos casos muy desprofesionalizados y en otros hiperprofesionalizados. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que las cosas no se mantienen igual. ¿Mm? Sí, seguro. Manuel. Que nos van a reemplazar las máquinas. Hecho. No sé si a nosotros, pero las por ahí, máquinas las por tiene ahí que a manejar nuestros hijos alguien. seguro. Si no se Sí, preparan. pero va a ser Había- uno que todo lo que- reemplaza a 200, ese es el problema. De todo lo que se dijo, me parece que estamos, tanto, digamos, lo que usted dice como lo que dijo Andrés y Liliana, hay una cuestión, me parece, de desafío permanente con respecto a lo nuevo que nosotros tenemos que dar dentro del propio trabajo, y uno está obligado a hacerlo en un ámbito profesional que obliga a la especialización, seas no docente o docente. Hay otro problema que tiene que ver con el cambio del propio proceso de aprendizaje, y esto ya excede, porque la virtualidad es parte de la realidad, esto hay que tenerlo muy en cuenta, pero no reemplaza la actualidad en la realidad en lo corpóreo, y esto también incide en el proceso de aprendizaje. Hay materias, como dijo Liliana, en el caso muy particular de folclore, tango, por ejemplo, folclore, las interpretaciones, donde lo virtual no puede reemplazar en sí lo presencial, por una cuestión obvia, ¿sí? Habrá que ver en cuestiones disciplinares, en la propia disciplina de la pintura, que es el campo del cual yo partí, y yo me pregunto eso, sobre las dinámicas de los procesos de aprendizaje. Ahora bien, hay una cuestión contextual que ya viene pasando desde los 70, donde ha habido, digamos, la sociología ha estudiado procesos de desterritorialización y de no anclaje, donde la propia institución trabajo se ha modificado y ha modificado los patrones de conducta. Hay un libro de Dennis Merkle, muy bueno, de fines de los años 90, principio de un libro viejo, y después Svampa y De la Mata y Susana Torrado estaban trabajando lo mismo. El problema de un mundo de servicios es que es un mundo cada vez más desigual, no digo que los servicios no tengan que estar. Entonces, hay una problemática que es cierto, hay que meter la cuchara o el cuchillo, como dice el profesor, donde en algún sentido, no en algún sentido, es decir, tenemos, entre otras cosas, globalmente lo digo, o sea, los niveles de desempleo que tenemos por estos procesos, entre otras cosas. Eso no quiere decir que la tecnología sea mala. Quiero decir que en todo caso, uno de los puntos a discutir, que no tiene que ver ya con este curso, será el poder aplicado a las tecnologías y el uso que se hace de ellas en función de un sistema, digamos, de un diseño que tiene que ver con un sistema de gobernanza y el propio sistema, sea ismo de un lado o ismo del otro. Eso no cambia las cosas. ¿Sí? Es decir, los niveles de desempleo son alarmantes y los niveles de pobreza son alarmantes. Más en un país, y vuelvo a decir lo mismo, que supo tener otros niveles de cohesión social, que yo ya no vi, pero que la sociedad de los 70 y los 60 los vio, y la pobreza tenía otros pisos estructurales de dignidad. Y ese sí es un problema, porque en la medida que también, no digo que por hiperprofesionalizarnos, son dos discusiones distintas, pero están interrelacionadas en algún sentido. Entonces creo, al interior de las universidades, que nosotros tenemos el desafío de hipercapacitarnos permanentemente hasta que nos vayamos, y dejemos el lugar a los que vienen, porque eso hace que los que vengan partan de un piso distinto, después harán su camino, y efectivamente es así.
Hay, dentro de ese desafío, me parece que hay una problemática que habrá que ver, que no está zanjada, es muy difícil, que tiene que ver con el propio proceso de aprendizaje. Yo estoy a favor de la virtualidad, pero también estoy a favor de la presencialidad, digo, porque una cosa no termina de reemplazar a la otra, no es exactamente el mismo proceso de aprendizaje, y ahí habrá que dar una discusión, esto lo digo como docente y como no docente, porque que no está zanjada, es muy difícil de decir, pues, por ejemplo, yo siento que en esta carrera estoy aprendiendo muchísimo, y casi en los últimos 2 años la he venido haciendo virtualmente. También estoy estudiando abogacía, pero digo, al margen. A mí me ha aportado esto y me ha enriquecido de una manera equivalente, pero no igual, pero equivalente a las clases presenciales. Ahora, no en todas las materias, no en todo el proceso de aprendizaje, esto se da, y bueno, y ahí hay un punto a discutir, ¿no? En función del propio dispositivo crítico que la universidad como institución tenga que hacer hacia adentro, en función de somos una institución que de alguna forma aporta a la sociedad y la va a transformar, somos una institución inclusiva, bueno, digo, no tengo nada más para decir. Muy bien. Yo, siguiendo en esta misma línea, vamos a tratar de enfocar estas transformaciones, a ver qué pasó del lado de las políticas, porque hasta ahora estuvimos viendo tendencias. La idea sería avanzar un poquitito en esta línea de pensar, bueno, cómo operaron o cómo fuera la agenda de política. Entonces, vamos a tratar de también construir una hipótesis, que esta hipótesis dice algo por el estilo, que en realidad las políticas universitarias en la Argentina siguieron un movimiento pendular. ¿Qué quiere decir pendular? Bueno, que oscilaron entre la idea de que las universidades en uso de su autonomía se van a autotransformar, la idea de, digamos, que el Estado se autolimita para intervenir, y en el otro extremo, la idea de que las universidades son incorregibles y solamente desde afuera, y casi diríamos bajo presión, deben cambiarse. Casi diríamos, un laissez-faire, un adolescente que no tiene límites, o pura limitación, así, un padre castrador. Y que si miramos las políticas recientes, ¿por qué decimos movimiento pendular? Porque si vemos los años 80, sobre todo los del gobierno de Alfonsín, bueno, hay un poco esta idea. De hecho, las políticas universitarias estuvieron más centradas en el propio proceso de normalización, y que recién en los años 90 el péndulo va para el otro lado, que vamos a analizar un poquito más esta reforma de los 90. Digamos que en el periodo de los 2000, sin modificar sustancialmente la agenda de los 90, sobre todo el kirchnerismo, va a avanzar en lo que llamamos, por un lado, una inercia de esa agenda, con un giro que vamos a llamar neointervencionista. Básicamente más presupuesto. Acá también lo digo menos eufemísticamente. En cierta manera, el kirchnerismo no modificó la agenda de los 90. Ahora lo vamos a ver. Sí le puso más plata. Por eso es que la hipótesis inicial que yo decía es que las políticas no modificaron sustancialmente las tendencias. O sea, esto que fuimos analizando, si uno mira hoy los datos, no varió. Y vamos a dejar también para el periodo del macrismo, también acá vamos a señalar un rasgo distintivo, que fue una política básicamente de ajuste presupuestario, y que ni siquiera el macrismo constituyó una agenda. Cuando digo una agenda es, además de destruir, además de financiar, ¿qué modelo aspiraba el macrismo? Bueno, todavía estamos viendo a ver si efectivamente había alguna idea o no había ninguna. Yo suscribo que creo que no había ninguna.
Bueno, la pregunta antes de la pandemia es si la nueva gestión tenía alguna idea. También ahí es otro tema más complicado, pero si me dan unos minutitos, me gustaría avanzar en caracterizar qué fueron las reformas de los 90, qué caracterizó las políticas de los 2000 y algunos datos de información del periodo del macrismo. Si miramos a nivel regional, las políticas de los 90 no fueron solamente una cuestión en Argentina, sino más bien a nivel regional. Ese carácter regional está dado porque se dieron, perdón, en el marco de reformas, de las llamadas reformas estructurales de los 90, las reformas neoliberales. En ese sentido, las reformas universitarias y de la educación superior fueron un capítulo de esas reformas estructurales, ¿no? Pero, ¿en qué consistieron estas reformas de la educación superior? Digamos que estas reformas vienen precedidas de cierto diagnóstico en los años previos a las reformas del 94, 95, van a circular en América Latina una serie de informes, de documentos, que van a ir construyendo un diagnóstico de una serie de problemas, ya no solo de la Universidad Argentina, sino de la educación superior en la región. ¿Qué es lo que dicen esos diagnósticos? Bueno, dicen cuestiones que uno podría decir en buena parte siguen vigentes. Dicen lo siguiente: los sistemas universitarios públicos son una forma de transferencia de los recursos de los más pobres a los más ricos, porque son los sectores altos los que llegan a la universidad, aunque los sectores populares que no acceden a la universidad, vía sus impuestos financian el estudio de los ricos, en el sistema público. Cuando analizamos los quintiles de ingreso y decimos que el 15%, y estamos contentos de que acceden los sectores populares, estamos diciendo de que en realidad la universidad pública, gratuita y abierta es así para buena parte de los sectores medios y altos, pero no para los sectores populares porque no llegan. Por eso acceden el 16%. Entonces, ¿qué es lo que dice? Parte de este diagnóstico es que este sector público es una transferencia de pobres a ricos. Segunda cuestión, dicen, bueno, las universidades, estos diagnósticos dicen, bueno, las universidades tienden, digamos, hay resistencias a modificar, a estructurarse, a reestructurarse. Las universidades, en cierta manera, en buena parte de estos diagnósticos, planteaban otra cuestión, que están bastante aisladas, pese al discurso, de las demandas del sector productivo, que lo que forma las universidades tiene poca relación con el sector productivo. Digamos que esa agenda, y de hecho van a ser los discursos que van a primar durante el periodo de Menem, de sus críticas a las universidades, van a estar en el marco de este diagnóstico respecto de las universidades. Por supuesto, hay mucho para discutir sobre ese diagnóstico, pero lo cierto es de que estas agendas se plantearon alrededor de una serie de ejes. Una es la idea de que es necesario modificar los marcos legales que regulan las universidades. Esta va a ser una de las condiciones que van a plantear, sobre todo Banco Mundial, para destrabar créditos que van a ir para la universidad. A esto de lo que se llama reformas de política, o sea que van atados
a cambios en la normativa. Segunda línea de política es cambiar las formas de financiamiento. Esto sigue hasta hoy, Esto que es la idea de que hasta los años 90 el financiamiento hacia las universidades se distribuía por lo que se llama el criterio incremental según número de alumnos. El criterio incremental era, si me dieron 100 este año, el año que viene no me pueden dar menos porque tengo más alumnos. O sea, la única variable para el aumento del presupuesto era la cantidad de alumnos. En los 90, ¿en qué modificaron las formas de financiamiento? En el sentido de que, por un lado, congelaron este presupuesto incremental por número de alumnos y plantearon de que haya fondos atados a proyectos. Para decirlo de manera distinta, se le daba a las universidades una masa de dinero en función de la cantidad de alumnos. ¿Qué hacían las universidades con ese dinero? Bueno, tenían autonomía, eran autárquicas. En los 90 que dijeron, perfecto, este presupuesto se congela. Los nuevos fondos van atados a finalidades específicas y sujetos a competencia de proyectos. Ya no es que a todas les van a dar, sino que hay que ir a un concurso de fondos. Por ejemplo, los programas de mejoramiento, por ejemplo, los programas de extensión, como por ejemplo los de cooperación internacional. Las universidades tienen que presentar proyectos y hay una evaluación, este va a ser otro rasgo, para asignar esos fondos. La idea de incorporar incentivos a la productividad. Incentivos van a ser básicamente a la investigación en Argentina. Una de las formas era de que parte del diagnóstico, en el caso de Argentina, es que tenemos muchos docentes y pocos investigadores. Que cuando uno mira los datos de productividad científica, sacando las áreas básicas, el resto, bueno, la idea de introducir incentivos por productividad, en este caso por investigación, o los recursos asignados a programas específicos. Esta lógica, que ya no es incremental, sino es competitiva, está desde los 90 hasta el día de hoy. Segunda línea, o tercera línea, que van a tener esta agenda de política en los 90. La idea de que es necesario estimular la diferenciación institucional y sobre todo el sector privado. O sea, la idea de estas reformas era que, dicho de manera sencilla, quien puede pagar su educación, que la pague. El Estado debe encargarse de financiar aquellas áreas estratégicas y sobre todo el acceso a los sectores que están limitados por condiciones económicas. Y por otro lado, una cuarta línea de política va a ser el impulso a la vinculación entre universidad y sector productivo, sobre el cual, digamos, acá es interesante, porque piensen de que eran reformas neoliberales en el cual el paradigma, digamos, de esa vinculación es de adecuación a las demandas del mercado. Perdón. Digamos que esas cuatro líneas la encontramos en las distintas normativas que se van a dar en América Latina y por supuesto en la Ley de Educación Superior, que hasta el día de hoy sigue vigente. ¿Por qué señalo que estas líneas de política no cambiaron las tendencias históricas, pero sí cambiaron las formas de regulación, las fórmulas de gobierno del sistema? Esto es importante que discutirlo, comentarlo, porque me interesa que quede claro. ¿Por qué cambian las formas de control del sistema? Porque en cierta manera lo que tienen en común
las 4 líneas de política, es que la evaluación se constituye en el instrumento privilegiado para la asignación de recursos. ¿Mm? El hecho de los fondos competitivos, los incentivos. ¿Mm? En cierta manera, la evaluación se va a constituir en una forma de control a distancia, si ustedes quieren. Bueno, hoy ya llegaron los rankings, que es el paroxismo de esa modalidad de evaluación. ¿Mm? Los rankings construyen, en cierta manera, jerarquías y distinciones. Ahora bien, un segundo cambio, y esto es importante porque tiene que ver con nuestros órganos de gobierno, que es un cambio en lo que podemos llamar el peso específico de los actores en la política universitaria. Si hasta la década de los 90, miramos las décadas del 50, la época de la Reforma, los 60, los actores principales de la universidad eran obviamente el movimiento estudiantil y seguido de ello los profesores universitarios. Estas reformas de los 90 generan nuevos actores que no estaban en los originarios. ¿Mm? ¿Cuáles son estos nuevos actores? Bueno, los investigadores académicos. No es que antes no había investigadores, sino que, para decirlo de manera sencilla, los investigadores empiezan a cumplir un rol en la definición de la política en estos ámbitos de evaluación. Dicho de manera sencilla, los investigadores de mayor jerarquía, mayor nivel, ya no les interesa tanto qué pasa en la facultad, porque votamos en la CONIAU, votamos en CONICET, votamos cada vez que hay un subsidio y votamos cada vez que, tenemos una instancia de evaluación. Otro conjunto de nuevos actores son los gestores universitarios. Las políticas de los 90 asignaron un lugar importante a ciertas áreas de gestión dentro de las universidades y ciertas áreas del ministerio. Por ejemplo, encontramos la CONIAU como una suerte de agencia especializada en temas de gestión. Y por otro lado, vamos a decir que nuevos actores que se han constituido con peso son las redes disciplinarias y las redes de instituciones. Cuando doy estas charlas, a veces me invitan a agrupaciones estudiantiles, digamos de que el movimiento estudiantil, ha perdido por estas transformaciones estructurales el lugar privilegiado que tenía como factor de cambio. No es porque, no es por las orientaciones solo de los alumnos del movimiento estudiantil, sino por la complejización del gobierno. Discúlpeme, ¿se podría repetir? Porque desgraciadamente la conexión no está muy estable. ¿Dónde me quedé? Volver a escucharlo. ¿Dónde me quedé? Estaba hablando de los nuevos actores y cuando habló de las redes disciplinarias y las redes de instituciones, pero también cuando habló de los gestores universitarios empezó a cortar. Lo repostearon. Los gestores universitarios, me estoy refiriendo a que estas políticas de los 90, que incluso continúan en su lógica, se definen en el ministerio, pero se ejecutan en la universidad. Esa ejecución a nivel de la universidad demanda la conformación de un estrato burocrático, académico, que genera actores, como vamos a llamar, actores universitarios, que lo podemos observar en el CIN, una suerte de profesionalización de la gestión universitaria. Por eso es de que han proliferado maestrías y licenciaturas en gestión universitaria. Me estoy refiriendo, son estratos diferentes dentro de las propias universidades.
así como las redes disciplinares de académicos o de instituciones, empiezan a jugar un rol, un peso en las definiciones de política. Cuando digo un rol en la definición de política, que son actores que presionan en la definición de las políticas, sea de ciencia, en este caso, o las políticas universitarias. ¿A dónde quiero apuntar? Que aquellos actores tradicionales, que era el movimiento estudiantil y los profesores, digamos, han perdido peso en la definición. Y esto es lo que hace, por ejemplo, que en cierta manera estas políticas, al ampliar la cantidad de actores, vuelve cada vez menos relevante la disputa a nivel de los consejos académicos, los consejos superiores. En realidad, vamos a decir, en esos ámbitos se resuelven pocas cosas. La gran política no se resuelve en el Consejo Superior de la UNA, ni de la UBA, ni de La Plata, ni de Córdoba. Se define mucho más en el Ministerio, se define mucho más en la CONEAU, se define mucho más en el CIN y secundariamente en las instituciones. ¿Se entiende? Bueno, el último cambio es de que estas transformaciones también afectan a las comunidades científicas en un movimiento de polarización entre los investigadores, las comunidades científicas más globalizadas y los más localistas. ¿Qué es lo que me interesa señalar? Que las transformaciones que traen la reforma de los 90 hacen no tanto a las tendencias históricas de la matrícula, el presupuesto, la graduación, el tipo de carrera. En esa, las reformas prácticamente no han impactado, pero sí han impactado en la dinámica del gobierno interior de las universidades. ¿Qué pasó en el periodo de los 2000? Casi diríamos, ¿cuánto, lo pongo medio provocativamente, cuánto cambió el kirchnerismo las orientaciones de política universitaria? Bueno, digamos de que, por supuesto, lo que estoy diciendo lo escribí en varios papers y por supuesto es discutible. Digamos, es un tipo de análisis que mira en el largo plazo las orientaciones de política y lo mira a través de las tendencias históricas. No estoy diciendo que no pasó nada. Estoy diciendo que... ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? Bueno, estoy diciendo de que no alcanzaron a modificar las tendencias históricas. Entonces, este giro intervencionista estatal se va a manifestar claramente en el aumento del financiamiento universitario. Efectivamente, para la universidad fue una década ganada, en el sentido de que le permitió a las universidades modificar y renovar su infraestructura, que las políticas que introdujo el kirchnerismo apuntaron más bien a la idea de, que va a aparecer más como discurso, a la idea de inclusión universitaria, la idea de, digamos, que el problema, el diagnóstico de la universidad es un problema del acceso. En este sentido es que uno puede decir de que en esa agenda estos problemas estructurales no pesaron, sino más bien la centralidad estuvo en este tema del acceso, en la idea de creación de nuevas universidades, y en particular en el conurbano, la idea de democratizar y el acceso de los sectores populares, y en eso se alinearon las políticas de becas. ¿En qué sentido podemos decir de que hubo una inercia en la política de los 90? En primer lugar, porque, digamos, la política de acreditación
la presencia de la CONIAU, la idea de programas especiales. En ese sentido, uno podría decir, el kirchnerismo no modificó esa orientación, y sí lo que podemos incorporar como una novedad, que me parece sí lo más interesante de la política de los 2000, es que aparece una política mucho más definida en el área de ciencia y tecnología. O sea, no aparece tanto por el lado universitario como por el lado de las políticas de ciencia y tecnología, y con todo un debate que, si quiere podemos avanzar ahí, pero va a ser interesante porque indirectamente va a cuestionar el rol de las universidades. Digamos que hacia la última etapa de los 2000, esta idea de inclusión universitaria va a ampliarse, no solamente a la idea del acceso, sino también al tema de la graduación. Digamos que este periodo podemos decir de que, si bien no hubo una agenda diferente, hubo una serie de innovaciones de política, que tiene que ver con el financiamiento, que tiene que ver con esto de ciencia y técnica, pero cuando decimos hubo una inercia de la agenda de los 90, lo que nos referimos es que no hubo otro modelo, así como los 90 plantearon. Y esto es lo que a mi modo de ver explica por qué razón, a pesar de tanto tiempo, no se modificó la Ley de Educación Superior. Mi hipótesis un poco más sofisticada. Digamos que la hipótesis diría que no se cambió la Ley de Educación Superior por una suerte de convergencia entre posiciones de distintos actores. En cierta manera, dicho de manera burda, el gobierno, el kirchnerismo no pudo, no supo o no quiso cambiar la Ley de Educación Superior porque, en primer lugar, esta sería la hipótesis, el costo político que supone modificar la universidad. ¿En qué sentido? Bueno, abrir la discusión a la política universitaria supone, en cierta manera, la dificultad para conseguir cierto nivel de consenso, habida cuenta que hay diversidad de sectores. Los estudiantes tampoco estaban muy interesados en cambiar la ley, sobre todo bajo la sospecha de que el cambio puede ser peor. Los estudiantes tienen una lógica de que si algo cambia, siempre es para peor. Entonces, por definición, nos oponemos. Los investigadores tampoco tienen mucho incentivo en cambiar la ley. Al contrario, si ganaron poder en la CONIAU, en el CONICET, etcétera, etcétera. Para muchos investigadores, digamos, importa poco que pase en el Consejo Superior de la UNA, importa poco que pase en el Consejo Superior de La Plata, porque ahí no pasa nada. Ahí no se dan las verdaderas batallas. Las verdaderas batallas están en el CIN, están en el MINCIT, están en la CONIAU. Y por otro lado, vamos a decir lo siguiente, en buena parte de los rectores y del CIN tampoco había mucho interés en cambiar. En primer lugar, porque la ley les dio un poder que antes no tenían como mediadores de la política. Digamos de que todo ese conjunto de intereses contradictorios convergen en que, bueno, no haya mucho interés en cambiarla. Y de hecho es lo que uno puede leer hasta en el periodo del macrismo, e incluso hasta la forma casi, digamos, espasmódica de la idea de vamos a discutir una nueva ley. En ese sentido uno podría decir de que hay ciertos dispositivos que trajo la reforma de los 90 todavía están, digamos, naturalizados en los actores universitarios.
avanzo una última, porque no vamos a dejar así rengo el análisis, ¿no? Tenemos que darle un poco... Decíamos que el macrismo, en este sentido, no supo, no quiso, no pudo construir una agenda diferente. Epa, un minutín, a ver, acá. Decíamos, el periodo del macrismo fue un periodo en el cual, digamos, parecería que más allá del ajuste, el macrismo no pudo, no supo pensar una agenda diferente. Cuando digo una agenda diferente es más allá del ajuste. ¿Cuál es la idea de universidad que tuvo el macrismo? Digamos que en ese sentido, la forma que adoptó el accionar, y fue muy interesante, bueno, muy interesante para estudiar, muy poco interesante en términos de la vida universitaria, cómo fueron realineándose los actores en el CIN. No sé si ustedes cuánto es cuánto es lo que manejaron. Lo interesante en el caso del CIN, durante el macrismo, es de que, por un lado, una buena parte, casi una mayoría de los rectores apoyó la fórmula Scioli-Zanini. Cuando gana el macrismo, dentro de ese mismo bloque, una serie de rectores de universidades empiezan a construir un nuevo espacio afín al gobierno. Digamos que en ese sentido los rectores son actores poco confiables, ¿no? Durante el kirchnerismo el movimiento estudiantil estuvo bastante calmado. Digamos que la llegada del macrismo reavivó la sangre juvenil, y ustedes también recordarán las distintas grandes marchas que hubo a poco de la llegada del macrismo, por el presupuesto, etcétera, etcétera. Y también un cambio en los sindicatos docentes que habían estado demasiado también adormecidos en el kirchnerismo, también se reactivaron en una agenda mucho más gremial. Digamos que lo interesante de este periodo es que uno de los sectores que menos presencia había tenido en el periodo anterior del kirchnerismo empieza a tener una presencia muy fuerte, como es el de ciencia y técnica. Esto es lo que en cierta manera parece como interesante de este periodo, de que más que las universidades es el área de ciencia y técnica, y sobre todo becarios, CONICET, etcétera, etcétera, tener una mayor presencia en el debate público, sobre todo frente a las políticas del macrismo. Digamos que a la llegada de Alberto, antes de la llegada de la pandemia, también se abría una discusión ahí respecto de las orientaciones de política, respecto de que, digamos, bueno, cuál iba a ser el rumbo de las universidades, respecto tanto de la experiencia del kirchnerismo como la experiencia del macrismo, y cuál era la agenda. Bueno, la verdad que mucho no sabemos, porque la pandemia no dejó pensar, pero también, vamos a hacerlo de esta manera, la heterogeneidad del Frente de Todos, en cierta manera también hace difícil ver, bueno, por dónde, si es que hay una agenda, digamos, para las universidades, y cómo, si es que la hubiera, se piensa en el marco actual de esta pandemia y en el marco de estos procesos de virtualización. Me salió medio oscuro el argumento, pero digamos, si tenía una agenda, bueno, ¿cómo se resetea esa agenda hacia adelante? Y si no la tiene, bueno, ¿cuál es la agenda
post-pandemia, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí llegamos en las políticas, pero un último elemento para abrir la discusión. La pregunta es si esa agenda, si existe o no, la pregunta es si esa agenda va a tomar en cuenta las tendencias históricas. Porque parecería de que desde los 90 no hay una agenda en términos, digamos, propositiva que plantea otro modelo. ¿Mm? ¿Y qué medida esas tendencias van a ser, en cierta manera, asumidas por las nuevas políticas? Ese sería la pregunta, a grosso modo. Muy bien, Manuel. Hola, ¿se me Sí, escucha sí. bien? Sí, sí. Bueno, no, estoy anotando varias cosas, concuerdo con el análisis solo decir una sola cosita con respecto al macrismo que me parecería importante soslayar. Los movimientos estudiantiles, no docentes y docentes estuvieron muchísimo más activos, pagando el costo político de poner el propio cuerpo en las marchas con represión mediante, esto hay que decirlo. Sí, hubo una batalla campal el 14 de diciembre del 2017 por la reforma previsional, quienes estuvimos ahí realmente lo sufrimos, hubo compañeros lesionados, que no es poca cosa, digo, porque además la sensación que uno tenía durante esos años es que uno estaba frente a un tsunami, trataba de pararlo, pero claro, el tsunami te desbordaba por arriba, por los costados, por todos lados, y no había posibilidad de diálogo y modificación desde el enmascaramiento discursivo de la República, de los, más allá de los impactos, digo, porque los impactos fueron y varios en ese sentido. Lo que genera un desgaste lógico, en marcado contraste con el periodo anterior, que puede tener muchísimas críticas, entre otras Daniel Filmus, fue uno de los redactores de la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior en los 90 es una ley neoliberal. Quienes fuimos estudiantes o dirigentes estudiantiles en esos años, luchamos contra esa ley, porque básicamente la agenda propositiva es una agenda economicista desde el punto de vista neoliberal, reseteando cuestiones de autonomía en estos organismos de control y derivando fondos de lo que se llamó FOMEC en un momento que estaban muy atadas a las directivas de las empresas y del Banco Mundial. Es decir, si las universidades no tenían que ver con el aparato productivo, lo cual me parecería discutible en un país que ya había hecho un desguace industrial importante en los 70 y lo estaba haciendo en los 90, en todo caso íbamos a ser un país de servicios, qué tipo de producción es la que vas a investigar en función de los intereses de las empresas. Y eso, a la luz de la autonomía de la propia universidad, es de alguna forma un desmedro a la propia autonomía de la universidad. Digo, en los 90, ¿no? Estoy diciendo, yo coincido en que si bien la agenda durante el kirchnerismo avanzó en el terreno de la inclusión, o por lo menos propositivamente lo hizo, no modificó la Ley de Educación Superior, no se modificó, es decir, no en lo sustancial, y continuó la misma agenda de los 90. Respecto a la última pregunta que usted hizo, y si el poder de decisión hoy tiene un peso más gravitante en actores que están en el CIN, en estos actores que surgen a partir de los años 90, y el ministerio, yo me inclino a pensar, esto no lo digo a nivel absoluto, teniendo en cuenta quiénes son esos actores, por ejemplo, el actual ministro de Educación, Nicolás Trota, y que no es Adriana Puigros, que no me da la sensación de que haya habido una agenda clara antes de la pandemia, y no me da la sensación de que vaya a haber una agenda clara post pandemia. Digo esto no solo por la cuestión de cómo manejó el ministro de Educación de la Nación la cuestión de la educación, sino en la desactivación de un montón de programas que se venían dando, cuya efectividad puede o no ser discutida, pero que existían, y que iban en función de esta idea de la inclusión, el Plan Conectar Igualdad, que no volvió a reactivarse, por ejemplo, completamente, dentro de la heterogeneidad del Frente de Todos.
Entonces, en ese sentido, con los pocos elementos que tengo, digamos, y a la luz de lo que se dijo en clase, me animo a aventurar de que la agenda de Trota y los diferentes actores tiende a ser una agenda que va a perpetuar las políticas, digamos, que se instalaron en los 90 en términos estructurales, y no sé si va a haber una nueva agenda propositiva. Es una idea. Muy bien, Manuel. ¿Qué otras opiniones hay? Profe, Mariano, sí. Ah, estás muteada, Liliana. Habla Mariano y después seguís vos. ¿Va? Mariano. nada, sigo pensando que creo que no creo que sea este gobierno, no creo que por ahora este gobierno no creo que vaya a pagar ese costo político de querer reformar las universidades. Porque en los 90, cuando quisieron ir en pagar, en presupuestar, querían imponer un nota para poder rendir, se repudió después en la época. No creo que este ese costo político, más allá de los ejemplos de los recortes que hubo en el macrismo, no creo que quiera este gobierno o en este momento pagar este costo político que sería, ¿no? Va por ahí mi análisis. Muy bien, Mariano. Liliana. Yo lo que quería preguntar, porque no tengo muy en claro, ¿tiene que ser el gobierno o también desde la universidad se tiene que pedir la modificación para eso pregunto nada más? Interesante, Lili, me gusta. Porque no veo que haya una movida Bueno, para modificar. Creo que hace un par de años hubo una reunión o un intento de reunión hace poco. No, hace poco es 2 años, 3, no sé cuánto, pero no escuché repercusión. No, es muy buena la pregunta, Liliana, porque efectivamente lo preocupante es que parecería de que en el conjunto de los actores no hay un movimiento respecto de eso. Es más, uno tendería a leer precisamente por qué, esto un poco avalando lo que dice Mariano, por qué el gobierno tampoco pagaría solo un costo. Si, digamos, ¿por qué, digamos, si no hay otros actores que impulsarían eso, por qué se jugaría solamente el gobierno? Ahora, la pregunta es, siguiendo tu línea, Liliana, ¿por qué les parece o nos parece que a los otros actores tampoco están motivados para? Y en base a lo que se estuvo hablando, es como que se le dio a cada actor algún tipo de beneficio que quizá no le interese perderlo. Por lo que se estuvo diciendo, es como que cuando se plantearon esas leyes y se implementaron, por lo que entendí, a los investigadores se los incentivó por un lado, a los rectores por otro. Entonces, salvo que el beneficio de proponer un cambio sea superior al que ya tienen ganado, no creo que lo vayan a querer cambiar. Y salvo que el gobierno de turno les asegure ese beneficio y logren entre todos ponerse de acuerdo, es como que cada uno sigue con la inercia. Pero en el momento de... Ay, perdón, Marian. No, que iba a decir con lo que decía César y con lo que decía vos, Lili, y con lo que había dicho el profesor, que también está, si se plantea una transformación, muchas veces los actores dicen, no, mejor no modifiquemos, venimos bien. Entonces, como que también ese miedo a la tendencia que si no, lo que viene va a ser peor, entonces dejemos todo así, también es que si no hay
como consenso dentro de las universidades para poder modificar, y encima que ya ahora no se define o no se cocina en la misma universidad, sino que por fuera, qué sé yo qué riesgo. Era eso. Y lo paradójico es que cuando en el uso, cuando yo voy a agarrar y leer la resolución, porque hay un tema que tengo que solucionar, veo que está desactualizadísima, veo que hay cosas que hay que sumar, no sé si es cambiar, pero hay que actualizar en el uso. Manuel, ¿puede ser que levantaste la mano de nuevo? ¿O era de antes? Sí, pero no sé si alguien más quiere hablar, porque yo ya hablé, puedo decir otra cosa, pero se me había ocurrido. Bueno, mientras esperamos, te escuchamos. Yo pienso si la agenda de los 90, en función de ser una nueva agenda propositiva, que, digamos, si bien no modifica la tendencia sustancial de las universidades, modifica la política de evaluación y otras cuestiones también, no ha creado en algún sentido una fractura importante a nivel de las expectativas de los actores tradicionales que conformaban el movimiento universitario, de un desgaste en los mismos y que no ha sido subsanado hasta el día de hoy. Digo, hay un proceso de despolitización, digamos, de los cuerpos estudiantiles muy fuertes, sobre todo porque son los más numerosos. Esto yo lo he visto. Y en función de eso, pensando en la dinámica interna de los actores de la propia universidad, ¿no? Es decir, y además es cierto que hay una profesionalización de actores que son estatales y que no están dentro de las universidades, donde en su momento, en los 90, aquellos que estuvimos en las luchas y marchas de la educación superior, que la iniciamos los estudiantes, por lo menos en Córdoba, ¿no? Desconozco, y en La Plata también, desconozco que los profesores, los profesores después se sumaron. Algunos profesores sí, desde el principio, y otros no, vamos a ser justos también. Pero en su mayoría profesores, y sobre todo las autoridades de gestión, mucho después, cuando algunas orientaciones o discusiones con respecto a este nuevo sistema de evaluación y sobre todo de financiamiento, desde la óptica universitaria ponían en crisis el funcionamiento de la propia universidad. Pero si no movilizaron, digo. Y ver, digamos, aprobada la ley de educación superior, mientras los estudiantes lloraban en las escalinatas del Congreso, yo que viajé desde Córdoba y lo vi, un impacto muy fuerte para quienes estuvimos ahí. Volvimos a organizarnos en el caso de Córdoba en el 98, porque además el ajuste fue feroz en los 90. Entonces sí, y esto de alguna forma, la disputa suele disfrazarse discursivamente a través del tiempo, que hace que, entre otras cosas, las sociedades no reciban, digamos, no se organicen en función del impacto con la misma velocidad. Pero tengo, y esto es una cuestión sumamente personal, tengo la idea que queda en la memoria una huella de lo que pasó, que también hace difícil reorganizarse. ¿Sí? Yo hablé de que la universidad tenía una tendencia conservadora, y lo sigo sosteniendo. Creo que en parte esto también construye una tendencia conservadora y hace más difícil que desde dentro de la propia dinámica de los actores se plantee un cambio universitario más sustancial en función de las reformas que deberían hacerse, que no son las reformas de los 90, digo, una discusión profunda en la ley de educación superior, de la organización de los cuerpos y del peso y el tipo de respuesta que tiene que dar la universidad a la comunidad. Sí, digamos que también situándolo en una larga y mediana duración, también, sobre todo esto que voy a comentar, estuvo muy ligado al centenario de la Reforma, ¿no? En cierta manera también las transformaciones sociales han afectado al movimiento estudiantil. Ustedes fíjense de que en las épocas de mayor activismo estudiantil, de la época de la Reforma y los 60 y 70,
en realidad no son las épocas en las cuales el movimiento estudiantil tenía un nivel de masificación. Más bien estamos hablando de en aquellas épocas en que ser estudiante universitario, una suerte de estudiante full time, en el sentido, digamos, digamos que no estaba tan generalizado el rasgo que hoy tenemos de nuestros estudiantes como trabajadores. O sea, en la medida de que los estudiantes se vuelven más amplificados como trabajadores, les doy un dato, o sea, los censos universitarios están dando, por lo menos el de los dos censos que hicimos en la Universidad de las Artes, alrededor del 70% de nuestros alumnos trabajan de distintos trabajos precarios. O sea, de que la universidad es un espacio más, entre muchos en el cual, o sea, el espacio de la militancia, a veces es más difícil de compatibilizar si se tiene 6, 7 horas de trabajo. Los estudiantes de los 90, de los 80, de los 70, digamos, tenían, cierta manera, eran más de clase media, digamos, más part-time. Entonces, diríamos de que en ese sentido también se vuelve más compleja la situación. Por otro lado, desde el punto de vista de los docentes universitarios, digamos, la expansión de la universidad fue también de la mano de la expansión de lo que podemos llamar una suerte de proletariado académico, que son esos profesores de dedicación simple que no viven de la universidad. Un profesor universitario que tiene una dedicación simple es un complemento a otra actividad principal. Entonces, digamos de que esa proletarización académica también incide en, digamos, en el aumento, vamos a llamar, de la representatividad de los gremios docentes. Básicamente, representan más a ese proletariado que a los investigadores de semi y full, que sus intereses están más ligados a las agencias de investigación. Por eso es de que en cierta manera decrece el peso del movimiento estudiantil, crece el peso de los sindicatos docentes. Y crece a su vez el peso que tienen la gente de ciencia y técnica, que es como una capa especial, la gente de CONICET. Por ejemplo, en los becarios de CONICET tienen 3 suertes de sindicatos. Becarios autoconvocados, becarios que se sindicalizan. Bueno, Seba, vos debes saber mejor que yo, que se referencian en ATE. Bueno, aparecen como una suerte de proletariado juvenil académico, que tiene mucho más peso, por la relevancia, que el resto de los estudiantes. Entonces, me parece de que en cierta manera esta ampliación de los actores y complejización de la política también hace más difícil, salvo los momentos de ajuste que todos estos sectores se abroquelan, después es más difícil abrir esa discusión porque hay muchos intereses contrapuestos. ¿Se entiende? Docentes que quieren mejores condiciones y mejores salarios, no docentes que también quieren mejores condiciones y salarios, becarios que quieren mejores condiciones y salario y estabilidad, investigadores que quieren más recursos, más subsidios, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es que se hace más difícil pensar en esa agenda más estructural, digamos, de la universidad. Sobre todo porque cuando pensamos estas tendencias estructurales, que tienen que ver con el peso de las carreras profesionales, yo no les mostré, pero les muestro así muy por arriba el tema de posgrado.
el tema de posgrado es una de las áreas más interesantes para ver cómo las universidades se han vuelto, se han mercadizado, no sé cómo sería el verbo. Este gráfico muestra digamos, el impacto que tuvieron las políticas de los 90 en el área de posgrado en el crecimiento de los distintos tipos de especialización, maestría y doctorado. Pero cuando miramos, cuando miramos que el peso en especializaciones y en maestrías, cuando miramos en qué áreas crecen las especializaciones y maestrías, es en las áreas de ciencias de la salud y en ciencias sociales. ¿Qué significa esto? Bueno, significa de que el posgrado, en el caso de las universidades públicas, digamos, adoptó más o menos las mismas reglas que el posgrado en el sector privado. La disputa por captar alumnos, la idea del arancelamiento, porque los estudios de posgrado están arancelados, y cómo en cierta manera, como en todo mercado, primaron las áreas más rentables por encima de aquellas que, comillas, se suponía que son de importancia estratégica. ¿Por qué le señalo esto? Porque el escenario de múltiples intereses hace más compleja la construcción de esa agenda. Ahora, también este es el problema que tiene la propia universidad para legitimarse. O sea, respecto de la sociedad, la pregunta sería, bueno, ¿por qué destinar dinero a esta institución? Sobre todo en contexto en el cual, bueno, contextos de ajuste o contextos de restricciones económicas. ¿Mm? ¿Se entiende lo que les planteo? O sea, el esfuerzo que tienen que hacer, digo, en este punto, esta es la discusión con, bueno, con las distintas actores, en qué medida los actores pueden pasar de pensarse solamente como sector a pensar como universidad. O sea, la pregunta sería, el aporte de los no docentes no es solamente desde su lugar, sino cómo pensar en el marco de estas tendencias. ¿Se entiende? Por eso les hacía la discusión respecto de la virtualización. Mauricio. Hola. Sí, pensaba en esto de la virtualización y si nos cuesta, nos sigue costando a los no docentes tener participación, voto, ¿no peligra también el cogobierno, digamos, de la representatividad del no docente en las decisiones? Aunque también dijimos que las decisiones fuertes se toman arriba, pero como universidad, hablo de la UNA, pensando en una virtualidad total, perder la fuerza de la presencia del no docente me parece que no se puede pensarlo así también. Como que si quedamos los que estamos, hasta acá entramos los que entramos y en un futuro no entra más nadie, digamos. El que quedó en el barco quedó y luego como nada, pienso en el gobierno. Nada, lo digo como... No, tal cual. En realidad no discutimos mucho el tema del gobierno de las instituciones. Te diría lo siguiente, la idea del cogobierno es la idea de que la institución se hace con la participación de todos esos actores.
Ahora bien, en los orígenes del cogobierno, la idea que los actores principales eran docentes y estudiantes. Es más, en la época de la Reforma, los estudiantes no tenían representación como estudiantes, eran a través de graduados. Bueno, los distintos cambios, digamos, la idea de reconocer a otros actores graduados, la idea de distinguir entre profesores y auxiliares, y la incorporación de los no docentes. Ahora, la idea base es de que no es un problema solamente de la composición, sino de la capacidad que en esa diversidad pensar los problemas globales. Ahí hay una cuestión que es bastante complicada, que vamos a formularla de esta manera, que muchas veces se piensa el cogobierno como una suerte de paritaria de corporaciones, que en realidad me siento ahí y lo único que me interesa son mis intereses. Cuánto gano, cuánto laburo, los estudiantes, cómo son las evaluaciones, que haya recuperatorio, que haya beca. Digo, la idea de que más bien se pierde la idea de que somos parte de una misma institución con una agenda común. En cierta manera, los críticos al cogobierno dicen, en el caso de Argentina, que nuestros consejos académicos recaen en sus consejos directivos, perdón, funciones legislativas, ejecutivas y de dirimir las diferencias. Con esto, ¿qué quiero decir? De que en realidad no hay una separación entre, entre la instancia ejecutiva de la política y la instancia deliberativa. No nos va a quedar tiempo hoy, pero señalo dos rasgos de cómo es el gobierno de las instituciones en otros países. Cuando nosotros hablamos del gobierno de las instituciones, cómo se regula, no el sistema, sino cada institución. En el caso del modelo, que es un poco el modelo de mayor referencia, en el modelo universitario norteamericano, es la idea del modelo de gerenciamiento, del management universitario. En el caso norteamericano hay una separación muy clara entre la gestión universitaria y la vida académica. La vida académica la regulan los profesores, pero la gestión de la institución está a cargo de profesionales. Para decirlo de manera sencilla, los rectores, cancilleres, universitarios, es gente que estudia, se prepara, hace doctorado para gestionar. Claro. No es como en nuestro caso, que es un profesor con una larga trayectoria. No. Que luego deviene en gestión. Claro, nuestro sistema es de amateur. Claro. Es un sistema que en el modelo norteamericano, los rectores, sobre todo de instituciones, digamos, tienen una función claramente de gestión de la institución. ¿Qué quiere decir? Son aquellos que dicen cuántos alumnos podemos atender, no quiénes deben entrar. Esa es una tarea de los profesores. Los gestores deben decir, bueno, deben ser uno de los rasgos como buenos gestores, conseguir dinero. Por ejemplo, para investigación, pero ¿qué investigar? Eso lo definen los investigadores. O sea, hay una separación clara entre la parte de la administración de la institución de la parte académica. Profe, pero ahí en
en esa separación, ¿hay un momento de encuentro para que puedan dialogar qué es lo que investigamos o qué no? ¿O en qué momento se hace? En cierta manera, los órganos de gobierno, en el caso de las universidades norteamericanas, las públicas tienen un sistema y las privadas tienen otro. En las públicas tienen dos consejos. Lo que le llaman el consejo social, diríamos, que está representado por los legos, aquellos que no tienen nada que ver con la universidad. Las iglesias, los empresarios, los sindicatos. En algunas universidades se vota para representantes a la universidad. Ese consejo social tiene dos funciones. Una es velar por los objetivos de la institución. Diríamos, es el que vela por el proyecto institucional. Es la representación de la sociedad respecto de la función de la universidad. La segunda función es elegir el rector. El otro consejo es el consejo académico, que está representado por los distintos decanos de las distintas áreas. Hay una representación pequeña de estudiantes. En las universidades norteamericanas, los estudiantes tienen sus propias organizaciones. Las hermandades que tienen funciones sociales, no tienen funciones académicas. No tienen funciones, en nuestro caso, de discusión. Sería como si fuera bienestar estudiantil. Su representación tiene que ver con eso. Los dos consejos eligen al rector, y la elección del rector se parece mucho a una búsqueda de empleo. O sea, se publicita, se busca rector con amplia experiencia en distintas instituciones, se define un perfil. En las instituciones privadas, en el caso norteamericano, ese consejo social es el consejo que está representado por los aportantes, o por las iglesias, digamos, por aquellos que sostienen esa universidad. Pero bueno, el modelo norteamericano es que hay una separación clara entre la parte de gestión de la parte académica. Los modelos europeos son modelos más parecidos al nuestro, en el sentido de que quienes lleguen a ser rectores son profesores que han hecho una carrera académica y después se dedican a la gestión. Sobre todo en los modelos europeos, la idea de ser catedrático, nosotros no tenemos un equivalente. Catedrático es un cargo vitalicio. Nadie te puede jubilar. Uno se jubila cuando quiere. Solo los catedráticos están en condiciones de estar en cargos de gestión. Como los jueces. Como los jueces. Le llaman mandarinatos académicos. Italia es el caso más clásico. ¿Sos catedrático? Bueno, digamos, pero son aquellos investigadores o profesores reconocidos que están en condiciones de ser rectores, decanos, etcétera, etcétera. Es la idea de que los que se dedican a la política universitaria es porque ya hicieron toda su carrera académica. Los jóvenes, los de 40 y 50, tienen que dedicarse a investigar, a publicar, a hacer todo. La política, digamos, en Europa es muy clásico que en general son esos profesores que es una condición, ser catedrático para poder ser rector, para poder ser decano. La idea de que cuanto más joven se dedica a la investigación, a publicar, y la política está en manos de los mayores. Es un poco también, ¿sí? Perdón, ahora se me dio por hablar. Sí, por favor. Es un poco esa preparación, esa organización estructural
que hablábamos del arte. El artista allá tiene una formación de artista para recibirse en tal academia. Si vos te querés dedicar a otra cosa, también tenés esa otra opción. Lo contrario a las universidades, me juego a decir en América Latina, ¿no? Cada uno puede ser, llega a decano y empezó, no sé, haciendo algo completamente distinto en la universidad. Me arriesgo a decir. Ustedes tienen ahí un texto que escribí en la época de los 90, que explica un poco la particularidad del modelo nuestro de gestión, en el sentido de que no es solamente que es la participación de distintos sectores, de ahí la idea de cogobierno. Tanto en el modelo norteamericano, el gobierno es un poco de los gestores y un poco de los académicos. En el caso de los europeos, el gobierno es de los profesores. En el caso nuestro, es un gobierno o cuatripartito. No es un gobierno solo de los profesores. Pero ahí hay una cuestión interesante, porque en realidad la dinámica política que tiene nuestro gobierno la hace más complicada, la idea de las listas y las agrupaciones y las alianzas, que en el modelo europeo hay internas y hay grupos, etcétera, etcétera, pero no están cortados en las alianzas como tenemos nosotros. Y en el gobierno, en el caso norteamericano, directamente la interna es entre los profesores, pero no en el gobierno de la institución. En cambio, en nuestro tipo de gobierno se cruza, digamos, la dinámica disciplinar, la dinámica corporativa y la dinámica política. ¿Se entiende esto? A ver, lo pongo de esta manera. Hasta los años 90, el radicalismo aparecía como una suerte de corriente política transversal que podía articular áreas disciplinares muy diferentes. Es como el peronismo en los sindicatos. Así como después de los 90 ese predominio desapareció, y por ende hoy no sabemos muy bien si nos dicen algo las identidades políticas en las universidades. En cierta manera se fragmentó esa identidad política que servía de cemento entre actores bien distintos. Uno puede decir lo mismo también en el sindicalismo. El peronismo ya no es lo que era en los sindicatos. Ya otros actores vienen disputándole. Entonces, en el caso europeo, esto no es tan fuerte, en primer lugar porque es un segmento, porque son profesores. O sea, su afinidad es más corporativa y disciplinar que política. En cambio, en nuestra dinámica del cogobierno se junta lo disciplinar, por ejemplo, somos de arte, o somos de medicina, o somos de abogacía. Lo corporativo, ustedes son docentes, yo soy docente, Sebastián es becario, el otro son estudiantes, somos corporaciones distintas. Y lo político, somos más de izquierda, somos más nacional popular, somos más de derecha, etc. Se cruzan esas lógicas. Se cruzan esas lógicas. Y digamos, a priori no podemos decir que tal va con tal, sino que eso se hace una suerte de dinámica de negociación casi permanente, lo cual tiene el otro problema, que es cómo llegar a consensos. Bueno, vamos a dejar por aquí, porque ya son las 12:05, siempre el tiempo es tirano en televisión, ustedes ya me entienden, ¿no? Pero vamos llegando a la última parte de esta miniserie. La clase que viene va a estar a cargo de Damián,
nosotros también vamos a estar con Sebastián, vamos a estar todos, vamos a hacer una suerte de despedida. Quizás hagamos algún tema los tres, así, a capela, algún bis, seguramente, y con esto cerraremos este seminario, pero bueno, la idea es que Damián se meta de lleno más en la cuestión del proyecto de la Universidad de las Artes, su especificidad, mirar un poquitito las agendas a futuro, y con esto cerraríamos el seminario. Ya creo que si entran ahí al campus ya les dejamos las consignas, así como habíamos charlado la otra clase, y bueno, ya vamos preparando así para no digamos un adiós, sino un hasta luego, pero bueno, vamos preparándonos a este momento. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos el jueves que viene. Perfecto, Un abrazo, profe. hasta el jueves que Nos viene. vemos. Profe, muchas Gracias, gracias. profe. Gracias. Jueves. Muchas gracias. Chao, Chao. chao, Chao, gracias. profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Chao. Muy interesante la clase. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Nos vemos. Bueno, salgo y entro, Seba, ¿dale? Sí, 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 dale, dale. Buenísimo.